Yo tenía muchos planes cuando era joven. Entonces yo había estudiado, pero nada de lo que yo hacía daba resultado. Mi familia eran todos profesionales y yo veía cómo ellos iban avanzando, cómo ellos iban creciendo, desarrollándose, y yo me quedaba atrás. Todo eso comenzó a formar en mí esa depresión, esa frustración. Cada vez me iba hundiendo más, hasta que llegué a un punto en que ya no tenía ganas ni siquiera de asearme. Yo me acuerdo que llegué a ese punto en que estaba como una semana más o menos sin ganas de asearme, no tenía ganas de nada. Yo me acuerdo que me levantaba porque yo en ese tiempo tenía a mi hijita y ella me pedía que comer, porque si no, yo quizás me hubiera quedado en esa cama y no me hubiera levantado más. Mi problema era despertar, porque ya yo despertaba y comenzaba toda esa situación. Me acordaba de todo, de lo que no había hecho, que por qué no había hecho, que si hubiera hecho esto mejor hubiera salido así. Entonces era así. Y como yo estaba así, ya me despertaba de mal humor. De hecho, ya era todos los días despertarme de mal humor. Y eso era lo que causaba que en casa hubiera un ambiente muy pesado. Yo me acuerdo que tenía pensamientos de lastimar a mis hijos, porque yo decía, si yo no estoy feliz, ¿por qué ellos tienen que estar felices? ¿Por qué ellos se ríen? ¿Por qué ellos juegan y yo no? Tenía a mi hija y ella comenzó a enfermarse y se enfermaba del estómago constantemente. No había cumplido ni el año y comenzó a enfermarse del estómago. Entonces, nada de lo que comía le hacía bien. Podía estar una semana o 2 semanas tranquila y después se volvió a enfermar. Ya era médico, un médico, otro médico, exámenes tras exámenes, y ningún médico me decía qué cosa tenía. Lo único que me decían era jarabe. Y esa situación empeoró porque la situación económica ya era difícil. Entonces, estar llevando constantemente a mi hija al médico, pues agravó todo. Yo sentía un vacío tan grande en mi interior, tan enorme, que ya no lo llenaba nada ni nadie. Pensamiento de desaparecer, de no querer vivir. Pensamiento de desaparecer, de dormir y, no sé, despertarme en otro sitio, o quizás no despertar, desaparecer. Esos eran mis pensamientos. Mi mamá ya participaba en la iglesia en el extranjero. Me había invitado muchas veces y yo nunca quise acompañarla, porque en realidad yo no creía. Si a mí la ciencia no me explicaba, si a mí la ciencia no me decía es así, yo no creía. Entonces yo no creía. Dije, ya bueno, vamos. Y le acompañé un domingo y no puedo decir en palabras lo que yo sentí, pero salí con esperanza de que mi vida podía cambiar. Después de la invitación que mi mamá me hizo, llegué un domingo, me acuerdo, a la reunión con ella. Y fue como si un peso saliera de mí. Yo le dije a Dios, si me puedes ayudar, si es que de verdad, me disculpa, pero esa siempre me causa un poco de sentimiento. Si me puedes ayudar, yo no me aparto de tu presencia. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no me aparto de ti. Y ahí comenzó el cambio. Lo primero fue que era difícil la situación con mi hija y llegamos a un médico. Le compramos el jarabe, tomó su medicina, porque Dios me guió para llevarla a ese médico, y se sanó completamente. Ni más se me volvió a enfermar. Después comenzaron a abrirse las puertas en el trabajo. Comenzó a aumentar la economía en mi casa, comenzó a estar más estable y cada vez estaba mejor. Después yo comencé a sentirme ya más tranquila, ya no sentía ese enojo, esa frustración. Poco a poco aprendiendo, llenándome de la palabra de Dios, fue cambiando la situación. Dios fue quitando de mí toda esa tristeza, esa frustración, todos esas, ¿cómo se puede decir? Todos esos traumas que uno lleva, todas esas heridas que uno carga en el interior, Él lo fue curando.
lo fue sanando. Yo escuchaba en la iglesia mucho del Espíritu Santo, que cuando uno tiene el Espíritu Santo ya uno, Él te cambia, Él te transforma. Y yo quería ese cambio, porque sí, estando ahí yo estaba mejor. Pero el día en que yo tuve el Espíritu Santo, al siguiente día me desperté en paz. Desde ese momento salió todo eso. Eso fue lo más precioso porque ya no sentí ese vacío que yo cargaba en el interior. Ya no había nada. Ya no había ese vacío, ya no había esa frustración, ya no había esa tristeza, ya no había ese enojo con el cual yo me levantaba todos los días. Ya no. Eso fue el primer síntoma que dije, es el Espíritu Santo, porque nada me hacía sacar eso. Él llenó todo. Él llenó ese vacío que yo tenía en el interior. Él sacó todo y sanó todas y cada una de mis heridas. Antes era problemas y no había salida. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo solucionarlo y eso me causaba más problemas porque no sabía cómo salir de la situación. Pero ahora Dios me da la salida. El Espíritu Santo me guía y Él me da la salida. Él me da una respuesta, Él crea una situación, Él hace algo, pero yo ya no estoy preocupada por lo que va a pasar mañana. En casa hay un ambiente donde se respira paz, ya no hay ese sentimiento de como yo le decía, yo paraba enojada y el ambiente era pesado, no, al contrario. Mis hijos quieren estar en casa. Para nosotros más bien nos cuesta salir, porque en casa estamos en paz, estamos tranquilos, es nuestro refugio. Tengo un negocio en mi propia casa que yo cuido, que es una bodega. Aparte, tengo muy buena sazón, digamos. Entonces, Dios me dio la idea de vamos a hacer postres. Entonces, tomé un pequeño curso de postres, de eso, y en casa hago pies, hago dulces, y lo vendo también en el negocio, y aparte tengo pedidos. ¿Qué consejo usted le daría a aquellas personas que se sienten frustradas por tantos problemas, así como usted un día también se sintió? Bueno, el consejo, que busquen a Dios, porque es la única salida, no hay otra, porque yo también pasé esa situación, no lo llena ni la familia, no lo llenan los hijos, ese vacío que uno tiene en el interior no lo llena nadie, solamente Dios. Es el único que nos puede llenar todo ese vacío que llevamos, nos puede curar las heridas que tenemos en el interior, todas las frustraciones, es el único que nos puede ayudar. Entonces, el único camino es Dios.